Buenas tardes, iglesia. Dios te bendiga. Qué bueno es poder compartir este tiempo de adoración para juntos enaltecer el nombre de nuestro Dios y también prepararnos para escuchar la palabra del Señor y responder en concordancia a lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios mío, por poder venir confiadamente por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a adorarte en espíritu y en verdad, Padre, a vivir conforme a tu voluntad, Señor, y alcanzar a otros, a cada persona que pueda a nuestro alrededor estar necesitada de ti, Señor. Padre, cuánta necesidad de tu palabra, de tu esperanza, de tu presencia, Señor, en nuestros días. Nos ponemos en tus manos, oh Dios, pidiéndote que perdones nuestros pecados, que nos limpies, Señor, de toda iniquidad y que nos uses con poder para la extensión de tu reino, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Y alabamos al Señor con la certeza de que este es el tiempo de llevar su palabra a las naciones, allí donde estemos. Llevar la palabra a nuestros compañeros de trabajo, a los compañeros de estudios, allí en nuestro barrio. Este es el tiempo más que nunca, bajo las nuevas condiciones sociopolíticas, bajo la pandemia que ha sido juicio para el mundo, pero también para nosotros los cristianos, para afirmar nuestras posiciones. Este es el tiempo, amados. Debemos tener la certeza que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que hoy es el tiempo, amado. Hoy es el tiempo de transferir la vida que el Señor ha puesto en nosotros. Alabado sea el Señor. Los minutos poco a poco y se acerca el momento de la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo y nos dijo que fuésemos su voz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor. Declaremos la verdad. Declaremos la verdad. Ahora es el tiempo. Este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Señor, extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida revele la luz del amor de Jesús. nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está. Hermosos son los pies del que va, proclamando al mundo la verdad. Iglesia despertar, Iglesia despertar. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. marchemos unidos, luchando, llevando la luz
Sí, rompiste la ley de Dios, los 10 mandamientos. Jesús entró y pagó tu multa con la sangre de su vida. Eso es lo que hizo por ti. Y eso significa que Dios puede desechar tu caso, puede detener tu sentencia de muerte. Lo que tienes que hacer es arrepentirte y confiar en Él para venir al Salvador. No porque haya un vacío en tu interior, sino porque eres una criminal ante los ojos de Dios y necesitas su misericordia. Por eso, necesitas un Salvador. Si vienes por ese motivo, jamás caerás. Siempre será fuerte tu fe. Será como ponerte un paracaídas para tener un mejor vuelo. Cuando haya turbulencia en el vuelo, abre el paracaídas. Te lo pones porque sabes que caerás 10,000 pies. Y el vuelo se vuelve turbulento. Tendrás que aferrarte a ese paracaídas, así que tu motivo determina si seguirás o no tu fe. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Bien. De ahora en adelante, lo que harás es verte a ti misma como una criminal, confiando minuto a minuto en el Salvador, para que tus pecados sean perdonados, para que Dios no tenga ira contra ti el día del juicio, para que así seas perdonada y estés limpia a su vista el día del juicio, y entonces levantarás una Biblia para leerla a diario porque será tu alimento. Es la palabra de Dios, es tu comida, y así como un bebé necesita leche, así tú deseas la leche sincera de su palabra. Eso es lo que dice la Biblia. Jennifer, gracias por hablar conmigo. ¿Cómo atraes a la persona? Cuando le respondes al intelecto, es para responder la pregunta y aclarar el aire. Pero a fin de cuentas, la conciencia es quien debe responder diciendo, soy un pecador. Esto es cierto. Hay un vacío entre Dios y yo. Y es por eso que Jesús nos dio este brillante ejemplo con la mujer del pozo. Ella tenía cantidad de preguntas teológicas, como si fuera una fruta que pelas con gentileza, capa tras capa, hasta ver la semilla. Y él dijo, me has dicho la verdad. Esto es lo que pasó en tu vida personal, y ahora eres una mujer quebrantada con todos esos dolores de corazón. Ella quedó pasmada. Ella corre de regreso a la aldea y dice, vengan a ver a la persona que supo todo sobre mí, y aún así no me condenó. Esto es lo que ha hecho el evangelismo. Ha expuesto el corazón a Dios y ha dado la respuesta de Dios. Estoy llorando porque conozco la palabra de Dios y sé que me he alejado y que debo volver a acercarme. Sé lo que tengo que hacer. Sé que he cometido errores. El amor de Dios por ti es muy grande. La cruz es la expresión de su amor tan profundo hacia ti como persona. La Biblia dice que Cristo murió por todos nosotros, los pecadores. También dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. Cuando realmente queremos su perdón, nos lleva a un arrepentimiento genuino. Cuando eso sucede y ponemos nuestra fe en Cristo, ponemos nuestra mano sobre el arado y no miramos hacia atrás porque Dios nos hizo dignos de su reino. Y que Dios te bendiga. Gracias. Antes de conocer a Cristo, vivíamos sin esperanza, perdidos en este mundo. Pero una vez que el Señor llega a nuestras vidas y toca nuestro corazón, podemos decir, gracias Padre, porque alcancé salvación. Yeah.
Hemos alcanzado la salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo. Pero esto en la vida cristiana, alrededor nuestro hay un mundo perdido, un mundo que no lo conoce, un mundo que muere continuamente. ¿A quién enviará Dios? Dios te necesita a ti y me necesita a mí para alcanzar a este mundo con el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué responderemos? Dime aquí, Señor, envíame a mí. Él nos salvó, nos separó para anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para la gloria de su gracia engrandecer. Heme aquí, envíame, abre los ojos, oh Señor, de libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Danos valor para predicar de tu palabra siempre con fidelidad y sin temor, pues con nosotros estarás y los confines de la tierra alcanzar. Heme aquí, envíame, abre los ojos, oh Señor, de libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Abre los ojos, oh Señor, de libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Abre los ojos, oh Señor, de libertad y salvación, que tu evangelio las naciones puedan conocer, que tu amor dado en la cruz atraiga al mundo a tu luz, y toda lengua te confiese como el Señor. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
los obreros que aún faltan. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, haciendo discípulos, cumpliendo tu comisión, entregados a ofrecerte la mejor adoración, vidas transformadas por tu amor, fruto de tu gracia y tu perdón, siguiendo tus pasos, Señor. No es asunto solo de hablar sin restricciones, de llevar doquiera la luz de tu palabra. Recordamos nuestro deber de enseñar todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, haciendo discípulos, cumpliendo tu comisión, entregados a ofrecerte la mejor adoración, vidas transformadas por tu amor, fruto de tu gracia y tu perdón, siguiendo tus pasos, Señor. No es asunto solo de amar a todo el mundo, sin hacer por ese amor constante entrega. Recordamos que hay que vivir predicando tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, haciendo discípulos, cumpliendo tu comisión, entregados a ofrecerte la mejor adoración, vidas transformadas por tu amor, fruto de tu gracia y tu perdón, siguiendo tus pasos, Señor. No nos mueve solo creer en tu regreso y ansiar así tu promesa más querida. Recordamos nuestro deber de alcanzar a las naciones. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, haciendo discípulos, cumpliendo tu comisión, entregados a ofrecerte la mejor adoración, vidas transformadas por tu amor, fruto de tu gracia y tu perdón, siguiendo tus pasos, Señor. Mis saludos, amada Iglesia de la Víbora. Es mi deseo verles y abrazarles, pero al no ser posible por el momento, yo les invito en este hermoso día del Señor a compartir junto a esta emblemática palabra de Dios. Quiero decirles que, como bien sabemos, el énfasis del mes es el Evangelio como disciplina de los que buscan el reino de Dios. Por lo que yo les invito a buscar ahí en sus Biblias, en Romanos 1, del 16 al 17. Dice así la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra viva y eficaz que parte el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de poder que transforma nuestras almas para vida eterna. Por lo que te pido, Señor, que me ayudes a través de tu Santo Espíritu para hablar con denuedo sobre tu palabra. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vemos que el apóstol Pablo en esta carta enviada a la iglesia, que él aún no conocía personalmente, pero tenía toda la intención de manifestar su ferviente deseo de visitar y predicar el evangelio en Roma.
vemos que esta carta muestra el corazón del Evangelio, la esencia del cristianismo, el deseo ardiente por el Evangelio que sea predicado, siendo esto la declaración más importante de la que el apóstol Pablo se refiere, por lo que hace un resumen magistral del contenido de estos versículos. No hay nada más importante que lo que Pablo está diciendo aquí. Hoy en día, lamentablemente, existen muchas personas en el mundo que se avergüenzan de que los saluden o lo identifiquen como cristianos en sus comunidades o en el trabajo, incluso en la familia o en cualquier parte que se encuentren. Por lo que es algo paradójico, porque muchos no se avergüenzan de que los califiquen como ladrones, adúlteros, murmuradores, estafadores, mentirosos, borrachos, maldicientes, mal hablados, déspotas o cualquier otro demérito y pecado de este mundo. Pero sí les avergüenza que los vayan a identificar como cristianos. Sin embargo, vemos en esta carta que Pablo declara con toda firmeza que él no se avergonzaba del Evangelio. Por lo que en estos versículos podemos encontrar al menos 3 razones por las cuales no hacerlo. Y la primera razón que le traigo hoy es que no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvar. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Hermanos, humanamente Pablo tenía todas las razones para avergonzarse del Evangelio. Fíjense que por predicar el Evangelio Pablo había sido encarcelado en Filipos, expulsado de Tesalónica, sacado a escondida en Berea, colgado en una canasta por las murallas de la ciudad, y tuvieron que cortarlo incluso para salir a salvo de la ciudad. Burlado en Atenas, considerado como un insensato en Corintio, apedreado en Galacia y dejado por muerto en la ciudad de Listra. También acusado de blasfemia en Jerusalén, donde casi lo matan a golpe. Cualquier ser humano se hubiera sentido tentado a abandonar el trabajo antes de poner en peligro su vida y su integridad física y emocional. Pero vemos aquí que el apóstol Pablo hizo lo contrario. Siempre se mantuvo ansioso de predicar el Evangelio en Roma, a pesar de las circunstancias políticas y religiosas paganas de su tiempo. Ni la ridiculización, ni las críticas, ni la persecución física pudieron mitigar su denuedo. El mundo hoy es capaz de aceptar o tolerar cualquier cosa menos las verdades y valores absolutos de la fe cristiana. Vivimos en un mundo de una tolerancia peligrosamente tolerante en este mundo que no ha tocado vivir, donde hay muchas corrientes religiosas y de falsas doctrinas y todo lo que sabemos. Sabemos que el Evangelio es el poder salvador de Dios. Ahí lo dice el versículo 16. Pablo sabía que el Evangelio era el poder de Dios para salvación de los pecadores. Quiero enfatizarle que poder en el griego se traduce como dunamis o dinamita. Es el poder explosivo cargado con la omnipresencia de Dios, pero no para destruir, sino para construir, para salvar. Es un poder que transforma, que reconstruye una vida humana que está destruida internamente por causa del pecado. Y vemos que solo el Evangelio es poder de Dios para hacer esa restauración. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque no hay en el mundo otro mensaje como el Evangelio, como las buenas nuevas de salvación. No existe una terapia psicológica o ciencia que pueda hacer lo que el Evangelio es capaz de hacer en la vida de un ser humano. Y eso lo sabía Pablo, que por experiencia propia, donde había sido él un perseguidor de los cristianos, un hombre que aborrecía con toda la fuerza de su corazón el nombre de Jesús, un hombre que había tomado como la misión de su vida era dedicar toda su energía, toda su fuerza a la destrucción del cristianismo. Era un blasfemo, un agresor, pero
el poder explosivo del Evangelio de Dios lo transforma y cambia por completo su perspectiva de la realidad, a tal punto que ese Jesús que lo aborrecía, ese Jesús que él quería aborrecer, se manifestó y lo convirtió en la pasión de su vida. Fíjense, Pablo no se arrepiente del Evangelio porque sabía por experiencia el poder de ese Evangelio para transformar la vida de un hombre. Él lo experimentó en su vida. El poder del Evangelio es el que abre los ojos de los que no pueden ver la gloria, la hermosura, la majestad, la sabiduría y el poder de nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Solo el poder de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una vida nueva. Hay razones por las cuales no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Vemos que en el mundo existen muchas ideologías, muchas religiones que enseñan sus principios que tienen como objetivo acercar al hombre a sus diferentes divinidades. La ciencia, que si bien es cierto ayuda al hombre a tener una vida más fácil, también es la causante de la degradación moral del mismo. Muchas otras filosofías que están orientadas a enseñar al hombre el secreto de la verdad y los misterios ocultos de este mundo. Sin embargo, ninguno de estos mensajes tienen el poder de salvar al hombre de la condenación eterna. Este mensaje es tan poderoso que siempre cumple con su objetivo en el corazón de los hombres. Si bien vemos ahí en la Biblia, en Isaías 55, 10, 11, vemos ahí que dice la palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios, ¿verdad? La palabra de Dios no regresa vacía, es poderosa. Este mensaje es eficaz porque es capaz de discernir los pensamientos más ocultos del hombre y hablarle directamente a su corazón. Ahí en Hebreos 4:12 dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si el hombre está dispuesto a creer en el mensaje del Evangelio, este puede ser salvo. Pero también si nosotros estamos dispuestos a llevarlo, muchas personas vendrán a los pies de Cristo. Dice la palabra de Dios y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí nos lo dice Marcos 16 del 15 al 16. Por esta causa el mensaje del Evangelio no nos avergüenza, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, no importa en qué condiciones está. Puede estar en lo más vil y más despreciado, pero hay una oportunidad para recibir la palabra de Dios y ser transformado, mis hermanos. En segundo lugar, no nos avergonzamos del Evangelio porque es un mensaje para todos. No hay excepción de personas. Dios vino a morir al mundo para salvación de todos aquellos que le oyen, que le creen. Dice la palabra al judío primeramente y también al griego. Fíjense, Dios escogió a Israel para que fuera su nación y testigo personal, por la cual le dio privilegios especiales. El ministerio de Cristo se dirigió primeramente a Israel. Ahora, dice ahí en Juan 15:24,
Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Despreciaron el Evangelio, mis hermanos, muchos. Pero fue de Israel que salió y habría de venir al mundo entero, dándonos la oportunidad a nosotros a través del nacimiento y también de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es un mensaje que no hace excepción de personas. En la actualidad que existen muchas religiones y algunas de ellas son exclusivas de las etnias o naciones que las practican, y aún están dentro de sí y hacen diferencia entre el sexo y las clases sociales. Por ejemplo, el judaísmo aborrecía a los gentiles y pensaban que solamente ellos ganarían la vida eterna, porque Jesús le dijo, por eso Jesús le dijo en cierta ocasión, referente a la fe de un centurión a cuyo siervo sanó. Dice la palabra de Dios que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. También vemos que de igual manera la religión judía llegaba a lo absurdo de menospreciar a la mujer a tal punto que ni siquiera se le permitía a un hombre hablar con ellas en las calles. Pero nuestro Señor Jesús rompió con estas creencias cuando habló con la mujer samaritana. Y esa historia la sabemos todos, una historia hermosa. Además de todo esto, los judíos menospreciaban también a los niños y por esa razón en cierta ocasión los discípulos ahuyentaban a los niños que se le acercaban. Pero una vez más nuestro Señor nos demostró que Él no hace excepción de personas. Dice la palabra de Dios: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese la mano sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Por esta causa, el mensaje del Evangelio no nos avergüenza, porque no solo tiene poder para salvar a todo aquel que cree, sino también es un mensaje que no hace excepción de personas. No sé, mi hermano, cuál es la condición que hay en tu vida. Puede ser la más depravada, pero Dios puede transformar tu vida. Dios puede ser algo maravilloso, único, en la cual te vas a deleitar. Dios puede transformar tu vida con el poder del Evangelio. En tercer lugar, no nos avergonzamos del Evangelio porque es la fuente que fortalece nuestra fe. Dice la palabra: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Esta puede ser una expresión paralela de todo aquel que cree, como vimos en el versículo 16, aludiendo a la fe individual de cada creyente, para mostrar que la fe es la misma realidad de una a otra persona y así sucesivamente. O señalar que la justicia de Dios se basa por completo en la fe, de principio a fin. Pablo se propone demostrar que el método de Dios siempre ha consistido en justificar a los pecadores por la gracia basada en la fe. Nadie jamás ha sido declarado justo delante de Dios si no es por la fe verdadera demostrada con acción, no siendo un suceso aislado, sino una manera de vivir, algo que perdura hasta el fin y con la perseverancia de los santos. Pablo presenta evidencia irrefutable de la
pecaminosidad del hombre y subraya la necesidad imperiosa que tiene la justicia, la cual solo Dios puede proveer y transmitir. Por lo que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es un mensaje que fortalece nuestra fe. La fe es preciosa e incalculable para todo cristiano, ya que por un lado nos hace creer y llamar las cosas que no son como si fuera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por otro, nos ayuda a acercarnos a Dios y a ser merecedores de sus galardones. Dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No obstante, nuestra fe es constantemente alimentada y fortalecida por el mensaje del Evangelio. Dice la palabra así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Por esta razón el mensaje del Evangelio no nos avergüenza, porque no solo tiene poder de salvar al que cree y no hace sección de personas, sino también es la fuente que nos alimenta y fortalece nuestra fe de tal modo que verdaderamente andemos en este mundo por fe. Dice la palabra, mas el justo por fe vivirá. Esta última palabra de Romanos 1:17, el Evangelio muestra cómo Dios es justo en su plan para salvarnos y cómo puede hacernos aptos para la vida eterna. Al confiar en Cristo entramos en una buena relación con Dios, obteniendo salvación, hallando vida ahora y para siempre, mis hermanos. Y como conclusión, como Pablo, no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Porque es un mensaje tanto para judío como para gentil. Y no hace sección de personas, y porque es la fuente que nos alimenta y fortalece nuestra fe. Que Dios me le bendiga a todos, mis hermanos. Oramos. Padre, gracias por el poder del Evangelio, por la salvación poderosa que proviene de ti para cambiar vidas. Mi Señor, perdóname si en algún momento tuve la intención de avergonzarme del Evangelio. Mi Señor Jesús, no permita que nos sintamos avergonzados de tu Evangelio nunca, sino que sea fortalecida nuestra fe por medio de él para llevar las buenas nuevas de salvación a este mundo que necesita de tu justicia divina. Instrumentos somos en tus manos, mi Señor, para que nos use con eficacia y poder de lo alto para bendecir a otros y glorificar tu nombre siempre a través del Evangelio, mi Señor. Úsanos con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Al decir adiós a mi padre y ver su mirada por última vez, cuando era la despedida, mi mano tomó con fuerza aún y le oí decir: uno más para Cristo antes de ir a mi hogar. Debo ganar uno más para Cristo. No debo dejar otro día pasar. Por esto vivo para alcanzar uno más para Cristo. Al estar ahí a su lado,
rostro incliné muy cerca de él. Al sentir mis lágrimas, él puso su mano sobre mí y lo oí decir: uno más para Cristo antes de ir a tu hogar. Debes ganar uno más para Cristo, debes dejar